Hola, ¿cómo están todas, todos, todes? Bueno, mi nombre es Dafna Gottschnitt-Levinsky y soy la administradora de esta página autogestionada que se llama Arqueología Histórica Santiago. Y aquí me acompaña Javiera Letelier, mi amiga y colega que administra el Zoom. Y bueno, la página Arqueología Histórica Santiago lo que busca es acercar a todas las personas a lo que los y les arqueólogos hacemos, ¿ya? De una manera amable y entretenida, ¿ya? O sea, la idea es que llegue a un público súper diverso, ¿ya? Para que el conocimiento arqueológico salga de los ámbitos académicos, de congreso, y llegue a la sociedad y que se vea que la arqueología puede ser un tremendo aporte a nuestra sociedad, ¿ya? Es así también que hay que entender que la arqueología, o nuestro pasado, mejor dicho, nuestro pasado no viene, y nuestra historia no parte con el español, sino que es una historia milenaria, que viene desde muchos años antes, miles de años atrás, ¿ya? Y que esta historia hay que verla desde como un proceso a lo que somos nosotros hoy en día. O sea, para entender nuestro pasado, también tenemos que entender nuestro presente. Y es ahí que la arqueología juega un rol fundamental, entendiendo que nosotros podemos ser o contar una historia alternativa a los documentos escritos, y esta historia alternativa se construye a partir de los objetos, entendiendo que nuestros objetos, toda la cultura material, este ejemplo ya lo doy siempre, pero bueno, los que se están repitiendo el plato, lo escucharán de nuevo, los objetos desde, no sé, nuestro celular, la silla, nuestros aros, nuestro vestuario, nuestras casas, responde a lógicas culturales, ¿ya? Responde a dinámicas dentro de la sociedad en que vivimos, ¿ya? Y pueden servir para normalizar ciertas cosas y también como resistencia frente a esta normalización que se da, no sé, por parte del Estado, por parte de los gobiernos y por, bueno, muchas cosas más. Me puse nerviosa, perdón. Y hoy vamos a hablar de un tema que para mí fue una revelación. No sé cómo no sabía antes o no lo tenía interiorizado, considerando lo importante que es, ¿ya? Que es en relación a la teoría queer, ¿ya? Y de ver a nuestra sociedad más allá de esta idea binaria que tenemos, hombre-mujer, y del género también binario de hombre-mujer, entendiendo que esto es mucho más complejo y se relaciona con clase social e incluso hasta con ascendencia o origen étnico. No sé cuál será la mejor palabra empleada, ¿ya? Y para mí es súper importante ver, y esto a mí me lo hizo saber una seguidora que me dijo por qué, hace como 2 semanas atrás, por qué yo no tocaba este tema, y me puse a leer y dije, chuta, ¿cómo a mí no me enseñaron esto, no desde 4º año de la U? ¿Cómo no me lo enseñaron desde primer año de la U? Incluso desde antes, porque en el fondo igual esto se relaciona con una formación. Entonces, a partir de nuestra sociedad y cómo interpretamos a la sociedad pasada y presente más allá de estas lógicas binarias, independiente de lo que se va a ocupar o no. Pero es súper importante saberlo y saber que está ahí, y que es una parte fundamental de nuestra historia presente y pasada. ¿Ya? Y bueno, esta charla, para no alargarme más, bueno, tenemos a Sacha Fernandois, psicóloga, tenemos a Sergio Vivanco, que es arqueólogo de la Fundación Escalera del Diablo. Del diablo, sí. Y tenemos a Rolando, uno de mis colaboradores estrella, que nos va a hablar que es arqueólogo también, y que nos va a hablar del Museo DIR, la historia fuera del closet, cómo se pone, me fui súper enredada. Primero el Sacha nos va a hablar de la teoría queer en general, después el Sergio de la teoría queer y arqueología, y después el Rolo, cómo esta teoría queer se puede hacer una puesta en valor a través de los objetos. Así que ya, eso, Sacha, por favor, te damos la palabra. Y gracias. Ya, bacán, muchas gracias. Bueno, primero que todo, quería darles la bienvenida a todos quienes están aquí. Es un honor poder participar de esta instancia y poder conversar con un montón de gente que nos está mirando alrededor de diversas partes del mundo. De verdad me emociona mucho y considero que es muy bonito el hecho de que muchos de ustedes se interesen por aprender más sobre teoría queer, y que también se interesen por abrir un poquito más lo que es la perspectiva que históricamente a nosotros desde que nacemos nos han explicado de cómo se entiende la realidad,
para poder comprender de que efectivamente existe otra forma completamente distinta de poder analizar las cosas y que tiene mucho más sentido y coherencia con quienes nosotros somos realmente, como en un sentido político de recuperación identitaria. Así que muchísimas gracias por estar aquí a todos. Y bueno, con esto doy por comenzada mi ponencia, por así decirlo de alguna manera. Para empezar, me gustaría hacer una pequeña contextualización. A mí me gusta más hablar en base a mi experiencia situada, no me gusta mucho hablar en base a autores porque me gusta hablar desde mí, no me gusta hablar desde otras voces. Pero vamos a empezar igual como con una introducción, así como con autores, para darle un poquito más de densidad a lo que vamos a conversar más adelante. Entonces, para comenzar, bueno, la teoría queer per se es una teoría que se construye, por así decirlo, a fines de los 80, principios de los 90, y es donde se consolida, si bien efectivamente hay postulados que son desde antes de esta fecha, aquí es donde se consolida como teoría queer, teniendo como principal referente a Judith Butler, que es gringa ella, muy simpática la niña. Bueno, y esta teoría básicamente lo que quiere explicar, exponer, es que existe un binarismo, una forma binaria de ver las cosas respecto a lo que es género, y este binarismo respecto a lo que es género que también trasciende a lo que es lo sexual. Y en esta forma binaria de ver las cosas se van generando relaciones de dominación que se reproducen en muchos otros aspectos de nuestra vida, y que terminan, por así decirlo, permeándonos en una cárcel súper internalizada que a nosotros nos hace ver las cosas de forma súper sesgada y limita de forma, vamos a empezar efectivamente a ver las cosas de debate, que es teoría queer con Q, así como queer, porque lo que nos interesa aquí, a mí por lo menos, es hablar de la teoría queer desde una perspectiva. ¿O lo perdimos? ¿O fui yo? No, sí, creo que se quedó pegada, pero quizás debería apagar la cámara y ocupar Sí. solo audio. Oh, Sí. A ver, veamos si vuelve. y bueno, Que se estas conecte Ahí de está la nuevo. Sacha. Tiene Ahí que está, activar ahí está Sacha. ahí está. el micrófono. Ya no, ahí, Sacha, activa el Sacha. micrófono. Y ahora Eso. sí, ahí, ¡aló! ahí sí. Ahí sí, ¡Ay, Ahí qué sí. transfóbico Zoom! ¡Ah! Ya, ahora cierto. sí. Bueno, continuando entonces, Oye, retomemos. Esto Sacha, no pasó, esto es Sacha, lo que pasa con los programas en vivo. quizás debería ir a apagar como el video y solo hablar para que escuchemos más fluide. A ver. Es que me veo muy bonita como para apagar el video, ¿sabí? Sí. Pero dale, pues si se pega de nuevo, Ya. en la cámara. Entonces, a ver. Ya, igual ya voy a... Bueno, ya me vieron mi cara, soy preciosa, ahora voy a apagar el video. Ya, bueno. Ya. Entonces, ¿ahora sí? Ya, genial. Bueno, entonces, como les iba diciendo, está entonces esta perspectiva queer, teoría queer, que se origina entonces en Estados Unidos, pero a nosotros no nos interesa hablar desde ahí, esto es más que nada una introducción, sino que a mí por lo menos me interesa posicionarme de qué es lo que nosotros podríamos rescatar de esta teoría queer en una perspectiva latinoamericana, aquí desde Abya Yala. Entonces, pasa que hay una autora que se llama Lorena Cabnal, que habla sobre el concepto entronque patriarcal. ¿Ya? El entronque patriarcal, dice ella, es algo que se genera cuando llegaron los conquistadores españoles aquí, y ellos tenían esta concepción súper occidental, religiosa, cargada de moralismos y binarismos a nuestro espacio, a nuestro territorio. ¿Y por qué se llama entronque patriarcal? Porque estas premisas patriarcales de Occidente se mezclan con premisas patriarcales que ya existían desde antes en nuestro territorio, que si bien no eran tan potentes como las que existían en Occidente, ya igual contaban con una forma súper como limitada de empezar a ver las cosas. Lo que sí, esta autora explica que el entronque patriarcal es importante analizar porque muchas veces cuando hablamos sobre identidades queer en Latinoamérica, solemos como romantizar cuáles eran las concepciones que tenían las personas, nuestros ancestros,
siendo que no era todo así como miel sobre hojuelas, o sea, igual había mentalidades como más cerradas, igual habían personas que no aceptaban las relaciones homosexuales o otros tipos de expresiones de género, pero estas concepciones limitadas respecto a género y sexualidades no estaban tan cargadas de símbolos tan religiosos o efectivamente patriarcales en los términos con los que nosotros los comprendemos hoy en día. Entonces, ¿por qué es importante hablar de este tronque patriarcal? Efectivamente por eso, para romper con ese romanticismo y para darnos cuenta de que lo que hizo el ingreso de la cultura occidental española al continente fue reforzar y darle un orden patriarcal, de manera patriarcal en nuestro territorio. Después también me gustaría acompañar esto que estoy hablando de lo que habla un antropólogo francés llamado Olivier Allard, quien habla de la especificidad occidental de lo binario. Porque, ¿qué pasa? Que cuando hablamos de que los españoles llegaron acá y empezaron a meter todo este rollo binario y todo este rollo como súper limitado y restrictivo respecto a las identidades de género y las sexualidades, no es tan amplio, sino que hay un aporte específico súper importante de analizar, y el aporte que realizan los españoles aquí con la conquista y la invasión a nuestros territorios fue la introducción de la concepción binaria de las cosas. ¿Por qué también es importante hablar de esto? Porque este binarismo no solamente aplica a género y a sexualidad, sino que trasciende a un montón de categorías de manera interseccional, raciales, de clase, etcétera, etcétera, etcétera. Estas personas son las que rompen con la cosmovisión mucho más amplia que tienen nuestros ancestros y ponen límites binarios en la forma de comprender la realidad. Entonces, desde ahí es que empezamos a originar estas distinciones entre blanco y negro, lo malo y lo bueno, hombre y mujer, naturaleza, cultura, y se genera una ruptura epistemológica importante que va a determinar toda la historia de nuestra humanidad y de la forma en la que nosotras comprendemos las cosas desde ahí en adelante. Un ejemplo también del contraste que existía previo a esta inserción de lo binario, dice este autor, es lo que ocurre en en la región amazónica del Ecuador, con la cultura quichua, quienes hablan para comprender por lo menos lo que son identidades de género y sexualidades, en una concepción de dualidad fluida. Ellos no tienen una concepción binaria de la sexualidad y del género, sino que de dualidad fluida. ¿Qué significa esto? Que no es como que, no es como que ellos se hagan como los tontos, los lesos, con que existían, por ejemplo, distintas corporalidades físicamente, que es uno de los argumentos que la gente suele utilizar más para invalidar lo que son las identidades de género y otras corporalidades de otras formas no binarias como la intersexual, sino que estas personas efectivamente hacían una distinción corporal y de funciones dentro de lo que eran sus esquemas sociales, pero esto funcionaba de manera dual, no binaria y separada, sino que de forma dual y fluida. Eso quiere decir que una persona perfectamente podía transitar de un rol al otro sin que hubieran mayores cuestionamientos hacia su identidad de género, su identidad sexual, o sin que esto significara que esta persona podría sufrir algún tipo de perjuicio o discriminación por el hecho de ir transitando dentro de estos diferentes roles y estas distintas formas de ir comprendiendo su identidad. Entonces, para resumir hasta aquí, dos conceptos súper importantes que hay, se están anotando acá, que lo anoten, sería el tranque patriarcal, que es occidental, ilimitada y patriarcal respecto a lo que es la identidad y el género, y la sexualidad, y las creencias que incipientemente se estaban desarrollando en nuestro territorio por parte de nuestros ancestros. Y como segundo concepto, la especificidad occidental de lo binario, porque ese fue el pecado introducido aquí por la gente, por los colonizadores, lo binario, esta distinción irreconciliable de lo uno con lo otro, pasando a llevar todo el espectro de posibilidades que el humano trae consigo por simplemente existir en el plano de forma humana. Entonces, eso como primer punto, me gustaría como dejar claro. Ahora, ojo, no confundir nunca lo que es la teoría con otras identidades de género de origen étnico. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando hablamos de teoría queer o de identidades queer en Latinoamérica, es súper importante tratar siempre de hablar desde lo que es lo situado, hablar desde lo que es el concepto de lo que interseccionalmente nosotras representamos en nuestra territorialidad, porque lo que pasa aquí en Latinoamérica no es igual a lo que ocurre en Europa, a lo que ocurre en Norteamérica.
¿ya? Es muy distinto, porque a nosotras nos atraviesan muchas otras diferencias de manera interseccional, ya sea raciales, de clase, etcétera. Entonces, también, ¿por qué no hay que confundir la teoría queer con otras identidades de género de origen étnico? ¿Por qué? Porque la forma en la que nuestros ancestros comprendían el género es incomparable con las estrategias que propone la teoría queer para poder comprender la identidad de género, porque situadamente están hablando de cosas distintas, están hablando en diferentes códigos. O sea, nosotras, las comparaciones que vamos a poder establecer de aquí en adelante son más bien hipótesis o suposiciones para poder comprender mejor cómo es que nosotros entendemos lo queer hoy en día, pero esto no significa que podamos establecer relaciones paralelas entre lo que es la teoría queer y lo que son las identidades de nuestros ancestros, ¿ya? Eso igual es súper importante porque también es una forma de delimitar claramente cuáles son los espacios de nosotros y cuáles son los espacios ajenos a nosotros, que serían los de esta teoría queer blanca, etcétera, etcétera. Anglosajona también. Ahora, para ir como ya amalgamando todo y ir cerrando de a poquito mi ponencia, importante también que comprender que en el fondo la manera en la que hoy en día se entiende la realidad está permeada, como íbamos diciendo, por este binarismo colonizador, este binarismo que no nos pertenecía a nosotros desde un principio. ¿Por qué es importante decir esto? Porque en el fondo hablar de teoría queer y hablar de lo binario no es solamente algo que a nosotras las diversidades sexuales, entre comillas, que también es un concepto que voy a criticar más adelante, no es algo que a nosotras nomás nos competa, sino que nos compete a todos, a todes, mejor dicho. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el binarismo, como hablaba en un inicio, es interseccional. El binarismo no se introdujo solamente para dividir hombres de mujeres y heterosexuales de homosexuales y lesbianas, sino que el binarismo también permea todo aquello que es lo racial, todo aquello que es lo económico, todo aquello que tiene que ver con clase, que tiene que ver con todo tipo de violencia estructural. ¿Por qué? Porque el binarismo es el fundamento esencial de cualquier tipo de relación de poder, porque establece dos sujetos, un uno y un otro, que per se, dentro de esta concepción dual, o sea, perdón, binaria de comprender las cosas, asume que existe entonces una comparación entre estos dos polos y por lo tanto implícitamente indica que uno de estos dos polos se ve sometido al otro polo. Hay una relación de poder implícita en el binarismo. El binarismo es la forma de manipulación esencial que introdujeron los colonizadores para poder hacerles entender a nuestros ancestros que les debían pleitesía y les debían sometimiento y sumisión porque ellos eran algo en comparación a los otros. Y esto se expande y se transmite interseccionalmente a través de la historia y del desarrollo de nuestra sociedad a todas las otras esferas de la sociedad y de cómo hoy en día nosotros comprendemos lo que es la realidad. Entonces, criticar el binarismo es una manera de decolonizar nuestros cuerpos, es una forma de recuperar nuestro territorio, no solamente geográfico, sino que también corporal y físico, y al mismo tiempo también es una forma de sacarnos de encima el yugo opresivo y colonizador que históricamente, al que históricamente, hemos sido sometidos. Ahora, para terminar también, me gustaría también criticar el concepto de diversidad sexual. Diversidad sexual es un concepto siempre utilizado para definir las identidades queer, por así decirlo, las identidades diferentes. Y yo siento que no. O sea, que hay un error garrafal, ¿cachai? Porque en el fondo aquí lo que pasa es que cuando uno habla de diversidad sexual, quizás muy desde la buena intención y como desde la idea de, o hasta cuando uno habla de colectivo LGBT, o sea, detrás de esto hay una intención positiva de tratar de generar sensación de comunidad, sensación de pertenencia, articulación política, y efectivamente son cosas que son súper importantes. Yo no digo que tengamos que borrar de raso todas aquellas definiciones, no, pero sí siempre es bueno analizarlas desde un punto de vista crítico. ¿Y por qué? Porque cuando se habla de diversidad sexual, implícitamente se está hablando de que existe una heterosexualidad obligatoria y que es referente a lo otro, que sería lo diverso sexualmente. O sea, se estaría hablando de una diversidad sexual en términos comparativos a otra forma de vivir la sexualidad que sería la correcta, la normal, la establecida, la que corresponde vivir. Entonces, ojo, porque el lenguaje crea realidades y a través de esta manera de hablar
que también es binaria, por cierto, estamos implícitamente nosotros diciendo que existiría una sexualidad y que todas las otras formas de vivir la sexualidad o que todas las otras formas de vivir las identidades serían diversas, serían otras formas secundarias y no protagónicas de lo que es la experiencia humana. Y bueno, para finalizar me gustaría simplemente dejar con ustedes una frase que voy a improvisar, pero que la idea la tengo acá anotadita en mi cuaderno, para que no se me vaya lo que quiero decirles, que es que la teoría queer es la puerta a un universo enorme de posibilidades, que nos da la posibilidad de repensar no solamente lo identitario y lo sexual, sino que al mismo tiempo también nos da la posibilidad de repensar toda nuestra existencia como seres humanos más complejos que solamente una polaridad binaria. Porque, amigues míos, nosotros no somos blanco y negro, nosotros no somos malo y bueno, nosotros somos una complejidad de cosas. Y dentro de nuestra existencia hay múltiples opciones, hay múltiples devenires que nos van componiendo a nosotros como seres humanos. Y con esto doy por finalizada mi presentación. Voy a prender mi cámara de nuevo porque me veo bonita y considero una falta de respeto a los tiempos que me estuve maquillando en no mostrarles mi cara. Así que, hola. Ay, me encantó tu ponencia y esta contextualización a todo lo que se viene, y me confirma una vez más que cómo esto no empezó mucho antes de nuestra formación. O sea, para mí esta casi que es una de las arqueologías más importantes de todo, uno de los lentes arqueológicos más importantes de todos al momento de ver el pasado. Así que, Sacha, gracias. Y bueno, y ahora, no sé si alguien tiene preguntas a Sacha. Así que todos están, no, puros halagos. Preciosa ponencia. ¡Ay, que son lindas! Muchas gracias. Amé tus críticas. Ah, Sacha, si puedes escribir los nombres de los autores o las autores. A ver, ¿cómo lo hago aquí en el chat? Sí, en el El chat. chat. Y bueno, y ahora que tuvimos toda esta Lorena. contextualización de lo que es la teoría queer, ahora Sergio nos va a hablar de cómo esto se puede aplicar a la arqueología, o cómo se ha desarrollado o integrado la teoría queer a la arqueología. Hola a todos, espero escucharme bien. Bueno, primero que nada, mi nombre es Sergio Vivanco, soy arqueólogo no binario, bisexual, participo en una fundación de carácter más medioambiental, y eso para partir. También quería, bueno, voy a compartir pantalla, pero quería comentarles que yo no es que haya trabajado o sea un especialista, no sé si se ve la pantalla. Sí. Que no soy un especialista del tema, no es que sea alguien que haya trabajado extensamente esto, sino que he tenido reflexiones personales respecto a cómo poder empezar a trabajar una arqueología queer. Igual consideremos que para poder empezar a trabajar estas cosas se necesitan recursos como tiempo, dinero y cosas que son difíciles de adquirir en esta sociedad tan utilitarista y tan capitalista. Quiero que sea grande. Bueno, ¿qué es eso? Así. Esto es una nube de cosas que yo he pensado que son necesarias para empezar a comprender lo que puede ser la aplicación de lo queer a la arqueología. Para partir, aquí tengo un indicador. Quiero que se enfoquen un poco en esto, que estoy señalando aquí, que me gustó un poco la definición que hizo la misma Sate que está aquí, invitada, en un video sobre cómo concebía lo que es la teoría queer. Y es un poco esta ruptura consciente de todos aquellos límites binarios que se imponen en la sexualidad como en el género. Y como dice la Sacha, en el fondo también en todo lo que es la sociedad como actual moderna. Y para eso siento que hay 5 cosas generales, que son las que están en celeste, que son necesarias concebir al momento de pensar el pasado desde la arqueología con un enfoque, comillas, queer. Por un lado, obviamente es necesario tener herramientas teóricas de la teoría queer. A mí hay 2 cosas que me parecen súper importantes. Una ya la mencionó Sacha, que es el conocimiento situado. Siempre que trabajemos la arqueología, hay que situarse con un sujeto o una sujeta que está en un contexto específico y que está
como interpretando esto de una forma específica. Hay que ser claros y lo más honestos posible en decir qué es lo que estamos pensando y desde qué punto. Por otro lado, o sea, eso, como ya está trabajado por la Sacha, no voy a profundizar tanto. Por otro lado, también me gusta un poco la idea del cuerpo cyborg, que trabaja Donna Haraway, si no me equivoco el nombre. Un poco entender, quizás en palabras simples, de que el cuerpo no se acaba en mis manos, sino que estamos rodeados de una materialidad que hace que el cuerpo vaya más allá de esos límites biológicos. ¿Qué quiero decir con esto? Pensé un poco en los celulares. Los celulares básicamente están siendo hoy en día muy importantes para nuestros propios cuerpos. Ahí nos mostramos, por ahí vemos, por ahí conversamos. Entonces, en ese sentido, nuestros cuerpos se están construyendo a partir de la materialidad. O sea, ocupamos aro, yo me pinto el pelo con ciertos químicos, etc. Y eso van definiendo un poco lo que son los cuerpos. Y eso es muy importante porque si nos hacemos un salto en la parte de aquí abajo de la arqueología, es súper importante porque en el fondo la arqueología lo que hace es ver los objetos, ver los materiales. Pero ahí empezamos a dibujar un poco con este enfoque lo que es los objetos. Porque en el fondo los objetos, muchos de ellos son parte también de esta corporalidad. O sea, cuando yo tengo una punta de proyectil lítica, que se encuentra harto en la arqueología, es parte de un brazo que se está extendiendo, que se lanza, entonces, que se ocupa para poder cazar a un animal, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, empezó a pensar la arqueología en un aspecto más amplio. Y esto también, ¿por qué es importante? Porque, como vamos a ver más rato, empieza a deconstruir un poco la idea de lo que consideramos el sexo. ¿Ya? Eso era un poco con la teoría queer. Por otro lado, como dice la Sacha, es muy importante un enfoque decolonial. Sin un enfoque decolonial, no tiene sentido trabajar la teoría queer. ¿Qué es un enfoque decolonial? Un enfoque decolonial es un enfoque en el que reconocemos que cuando llega este mundo europeo, primero con el español, la iglesia, después con la modernidad, digamos, con los estados-nación, esta empresa que llamamos Chile, después con el ingreso de los ingleses, etc. Chile y Ayala o Latinoamérica constantemente ha recibido dominaciones producto de este primer mundo que se ponen en una cima. Y también, como dice la Sacha, en un binarismo donde se genera una relación de poder entre ellos, los que tienen el poder, y nosotros que estamos subyugados a ese poder. Entonces es súper importante ese enfoque decolonial. Y cuando empezamos a trabajar este enfoque decolonial, nos damos cuenta que hay ciertas cosas que son construidas históricamente, que no siempre ha sido así. Entonces yo creo que una parte muy importante es esta que sale aquí, que es la distinción naturaleza-cultura. En arqueología, cuando trabajamos con objetos, tendemos a distinguir cosas que son naturales y cosas que son culturales. Como por ejemplo, si encontramos un artefacto, decimos que es cultural. Si vemos que en la tierra se ve que hubo un fogón hecho por antiguos sujetos del territorio, decimos, ah, eso es cultural. Por otro lado, si vemos la tierra normal, digamos, comilla normal, decimos que es natural. Entonces, ¿qué pasa? Que en realidad la naturaleza y cultura como distinciones es un concepto moderno, que fue creado en estos binarismos que decía la Sacha, que son creados como con la modernidad. O sea, esto es siglo XVIII, por ejemplo, siglo XIX. Entonces, la distinción naturaleza-cultura no siempre estuvo presente en los entendimientos, y por ende, afecta a caleta en lo que nosotros entendemos como sexo-género. ¿Qué es sexo-género? Es una estructura de poder que se genera, que nosotros solemos usar cuando vemos la teoría queer, donde sexo es, digamos, yo nací con pene, por ejemplo, o con vagina, soy hombre o mujer. Y género es como yo me identifico, o cómo se entiende ese cuerpo en un contexto específico. O sea, por ejemplo, si yo nací con pene en esta sociedad, me dicen, ah, tú tienes que usar pantalón, y tienes que hacer trabajos que sean de alto nivel intelectual, o de fuerza bruta, y si eres mujer y tienes vagina, bueno, tienes que hacer estas cosas. A eso le llamamos roles de género, le llamamos. Entonces, cuando vemos que la distinción naturaleza-cultura no es tan así, sino que en realidad es construida históricamente, nos empezamos a cuestionar qué es lo que define el cuerpo, y por ende, qué define la identidad. Porque, en el fondo, en otras sociedades, por ejemplo, lo que define un ser, las distinciones, por ejemplo, de ser humano-animal, se van borrando o se van distinguiendo en sociedades que son, por ejemplo, de estilo animista o totemista. Que, bueno, en antropología se ha visto un poco de que hay distintas formas de ver estas cosmovisiones que no son necesariamente como
pero cuando, a ver, como dar un ejemplo simple, es como las animitas. Nosotros, o por lo menos yo en mi pensamiento medio mágico, las animitas tienen ciertas ánimas, ciertos espíritus, ciertas otras formas de ser, y ciertos objetos materiales como estas animitas tienen una carga humana. Entonces empezamos ahí a deconstruir un poco la idea de lo que es humano, y por ende también de los cuerpos. Entonces, no sé si se va entendiendo un poco, pero la idea es como ir cuestionándose si en todos lados el sexo, o sea, el género es importante para la construcción también de la identidad. ¿Por qué? Porque en nuestra sociedad ser hombre o mujer es muy limitante y nos dice qué podemos hacer y qué no. Y cómo nos identificamos ante el mundo, pero no necesariamente es así. Entonces, hay que ir cuestionándose un poco eso, de cómo vamos entendiendo lo que es el alma, el cuerpo, por ejemplo, a veces como las almas pueden significar mucho más que el cuerpo. No sé si se entiende un poco a dónde quiero ir, que un poco como existen otras formas de poder acercarse a lo que entendemos por género, no solamente pene y vaginas. Y para eso es muy necesario recurrir a la antropología, porque a través de la antropología podemos ver cómo en distintos escenarios del mundo, y también en los contextos específicos que queremos trabajar, se pueden entender esos géneros. Entonces ahí entramos, por ejemplo, al concepto del relativismo cultural, en donde las formas de ver el mundo son muy distintas, ya cambian según el contexto espacial y temporal. Y eso también es muy importante, llegándolo a la arqueología, de que también es muy importante cómo nos enfocamos cuando tratamos contextos distintos, ya sean prehispánicos, pohispánicos, muy recientes. Los conceptos que utilizamos son muy distintos. Y también cuidarse un poco de evitar estos presentismos donde llevamos categorías como la queer al pasado, porque como decía la Sacha, muchas veces podemos decir vamos a buscar fletas o a buscar homosexuales en el pasado, y tampoco es el objetivo, porque la definición de homosexualidad es una definición moderna, que surge desde la medicina, donde se patologizan ciertas actividades que dan una identidad hoy a la actualidad. O sea, hoy día yo digo como, yo soy gay, soy feto, soy homosexual, pero esas son actividades que no en todas las sociedades se relacionan con una identidad. No sé si me explico también en ese sentido de que la identidad puede verse no solo por el tema de con quién me relaciono. O sea, aquí hay un autor importante que trabaja el tema de los sodomitas en los Andes, que se llama Michael Horswell, que lo que hace esta persona es ver que a través del concepto sodomía se ocupa un acto específico, que es el sexo anal, para categorizar prácticas y satanizarlas, como perseguirlas. Y en el fondo, el sodomita es un concepto que surge desde el español, pero la práctica, digamos, no necesariamente define la identidad. O sea, que esa práctica de ser sodomita no necesariamente te hace homosexual, sino que el español trae un poco esta concepción de que una práctica sexual puede definir qué eres. O sea, no es natural que porque a alguien le guste un hombre o una mujer, lo categorizamos por ciertas categorías de identidad. Quizás estoy siendo muy circular, cualquier cosa me avisan nomás, voy viendo el chat igual. Y por último, también me gustaría ver un tema de la transaccionalidad como transaccionalidad, que estaba hablando también la Sacha, de que tenemos que cruzar todas estas variables. Cuando nos encontramos con registros históricos, nos encontramos que la forma de vivir el género es muy distinta en cada contexto. O sea, no es lo mismo vivir la homosexualidad en la Chimba que vivir la homosexualidad, no sé, en el centro de Santiago, en periodos específicos. Porque son espacios distintos, materiales distintos, son violencias distintas. Bueno, eso es un poco como menos de las herramientas que yo creo que son necesarias al momento de acercarse al contexto arqueológico. No sé si quedó muy claro, igual me preguntas cualquier cosa, si es que me salté muchas cosas, pero quiero llegar un poco a estos ejemplos que tengo aquí, que es cómo este pensamiento no es solamente para buscar fletos en el pasado, sino que son cuestiones súper importantes al momento de encontrarse con un contexto arqueológico. Aquí hay un meme, muy malo, digamos que tiene una sátira un poco tóxica, pero quiero rescatar una cosa. Entonces el meme dice, ¿por qué los arqueólogos solo encuentran huesos de hombre o de mujer y no de los otros 98 géneros? Obviamente esto es una persona muy transfóbica. Pero sí me importa un poco este tema de por qué encontramos hombres y mujeres solamente. Entonces cuando nos remitimos un poco a lo que es la arqueología, vemos que
cuando encuentran un cuerpo humano, se tienden a hacer ciertos análisis para saber, digamos, información de ese sujeto, y para eso utilizamos edad, ancestría, si es que tiene cierta enfermedad y qué sé yo. Pero uno de los aspectos más importantes es el sexo. Cuando empezamos a hacer el análisis de los cráneos o de los coxis, empezamos a ver hitos específicos, como estos, por ejemplo, y se hace una escala según cómo se ve, si es más masculino o más femenino. ¿Y qué pasa? Cuando se empiezan a hacer estas categorías, son súper limitantes. ¿Por qué? Porque cuando empiezan a analizar, hacen una suma de puntos y dicen, bueno, este sujeto es probablemente masculino, probablemente femenino, y al medio, ¿qué pasa? Son indeterminados. Y en el fondo, esos sujetos o sujetes se consideran como sujetos que no tienen valor. Y yo creo que eso hay que transformarlo en el fondo, porque son sujetos que están demostrando que las categorías binarias no están siendo suficientes para entender los contextos. Bueno, eso por un lado, y la segunda parte, que es lo que más me quiero detener, uy, no puedo hacerlo así. Ahí sí. Que cuando entendemos el pasado en la comilla prehistoria, o los grupos prehispánicos, tendemos a trasladar la familia como una unidad importante para la construcción de las sociedades. Y en realidad existen muchas formas de familia, o sea, y vemos que esta familia está siendo construida, por ejemplo, desde lo que conocemos como la Santa Familia. O sea, cuando nosotros hablamos de familia pensamos la mamá, el papá y el hijo, clásicamente. O, por ejemplo, la mascota, la guagua, el hijo y la hija. Son todas estas categorías como generales que siempre hemos escuchado y reproducido de lo que es la familia. Pero en grupos, y aquí quiero hacer una referencia un poco ñoña quizás, en Avatar, la leyenda de Aang, que es una serie de dibujos animados estadounidense, Aang, que es el protagonista, vive con monjes que son similares a los budistas en nuestro como mundo real, y Aang no tiene padres, no tiene mamá ni papá, porque en esa sociedad, no me acuerdo si solo el Avatar o en general los niños, eran creados en comunidad. O sea que esta familia, mamá, papá, no existe, sino que es una familia mucho más extendida y mucho más comunitaria. O por ejemplo, si hablamos de los cazadores-recolectores muy antiguos en la arqueología, tendemos a ver estos roles de género binarios también, como el hombre caza, la mujer se dedica a cosas domésticas, tienen un hijo, obviamente el hombre y la mujer son pareja, se reproducen, etc. O por ejemplo, si vemos ya más el tema como, digamos, como fílmico, llevamos el grupo de la familia, por ejemplo, con una exacerbación muy importante. O sea, estas películas como Los Croods, por ejemplo, que puede parecer como, ¿por qué estoy mostrando esto? Y es porque en el fondo estamos reproduciendo un discurso de llevar al pasado constructos que son modernos. Y pensamos un poco que las homosexualidades, la lesbiandad, todos estos elementos que son como de las diversidades, son un atentado para la familia. ¿Pero para qué tipo de familia? Para la familia de Nazaret, o sea, la familia católica traída por el español. Y también, por último, quiero cerrar con una crítica un poco más academicista, donde vemos que mucho de lo que es los análisis antropológicos y arqueológicos han utilizado, por ejemplo, el estructuralismo, que es una teoría específica, para poder entender el pasado. Y muchas personas trabajan, por ejemplo, desde lo que propone Lévi-Strauss. Lévi-Strauss, digamos que este antropólogo de aquí, es un personaje súper famoso y súper conocido a nivel de antropología, pero es súper misógino. De hecho, en su teoría se basa básicamente en relaciones heterosexuales donde las sociedades se estructuran a partir del intercambio de mujeres, como si fueran objetos, y en la reproducción a partir de eso, en el fondo. Como la heterosexualidad como un sistema, bueno, aparte de binario, porque en eso se basa el estructuralismo, siempre dualidades, hombre-mujer, digamos, y que en Chile eso ha sido súper importante para la constitución antropológica de la formación de nosotros como arqueólogos. Y hemos tenido profesores como Rolf Olsen, que es un profesor que trata el tema del estructuralismo y se basa mucho en Claude Lévi-Strauss, que ha sido como reiterativamente cuestionado por ser profundamente misógino, por ser homofóbico, y cuya esposa es Sonia Montesino, que es un personaje súper importante de la antropología a nivel nacional, como de los personajes más conocidos fuera de la antropología misma, que trata temas como de la cocina, y que esta mujer también es una mujer heterosexual,
que dirige o forma parte importante del Departamento de Género de nuestra Facultad de Ciencias Sociales de la Chile. Entonces, estos son los personajes que participan en la formación de los arqueólogos que después interpretamos el pasado. Entonces, muchas veces, de forma implícita o explícita, cuando se está tratando de entender el pasado, se refiere mucho a estas construcciones, digamos, cis-héteros de cómo se entiende el pasado. O sea, si hablamos, por ejemplo, de una unidad corresidencial en el periodo X, en el periodo intermedio tardío, por ejemplo, de Chile Central, como por decir un ejemplo cualquiera, hablamos de que te dicen como son unidades corresidenciales que tienen ciertos vínculos familiares. Entonces, implícitamente siempre se está hablando de que la unidad mínima de trabajo en la arqueología es la familia. O sea, por ejemplo, en el PIT, en el intermedio tardío en Chile Central, la gente tiene 2 chocitas, donde probablemente viven 2 familias, obviamente heterosexuales, se reproducen, tienen sexo y tienen una guagua. Y en el fondo, esos sistemas que se están entendiendo se construyen desde la antropología. Y sujetos como Rolf Forster trabajan, por ejemplo, la etnología mapuche. Entonces, cuando queremos darle un enfoque antropológico, nos encontramos que los mayores exponentes que nos permiten entender estas cosas son personas cis-héteros que son súper violentas. Entonces, bueno, quizás fui muy disperso, quizás no se entendió mucho, igual espero el feedback para saber si se entendió un poco, ¿no? Pero en el fondo, todas estas cosas que quiero decir son elementos que tenemos que considerar para hacernos cargo de lo que es la teoría queer aplicada al contexto arqueológico. No es solo buscar homosexuales en el pasado o trans en el pasado, sino que es ver y cuestionarse cuáles son las estructuras que estamos utilizando para pensar el pasado y cómo se van construyendo para decir si en verdad son representativas o no. Y eso es súper importante porque en el fondo, si no hacemos ejercicio, la arqueología que estamos haciendo está súper sesgada. Y no tiene sentido entonces hacer una arqueología en ese sentido. Lo que quiero decir es que no solamente las colas vamos a buscar esta flexitud, sino que es parte importante del quehacer arqueológico. Si no hacemos esto, en verdad no nos estamos haciendo cargo de todas las violencias que ejercemos desde la arqueología y desde los imaginarios que estamos generando. O sea, en que se están reproduciendo en el cine, digamos como en la televisión, y tenemos un rol súper importante de sacar la arqueología de ese pedestal donde la gente habla de periodos complejos con palabras complejas y empezar a cuestionarnos cosas más cotidianas, en el fondo, y más personales de cómo somos los sujetos en el pasado. Y también abrir la oportunidad de pensar las cosas de forma distinta. En el fondo, no proyectemos tanto las violencias que tenemos en el pasado. Y en el fondo también darse cuenta que abriendo ese campo, abrimos el campo a que como personas que podemos ver el pasado, también podemos proyectar formas distintas de vivir el futuro. Y dejamos de vivir en estas categorías donde el género es tan importante. O si tengo sexo anal, me va a caracterizar como persona. No corresponde, no es como ético que ciertas prácticas definan nuestras identidades. Hoy día utilizamos nuestras identidades, digamos, de disidencia para poder pelear, digamos, esto, pero no es necesario que existan homosexuales, bisexuales, pansexuales, sino que simplemente llevamos nuestras vidas y que eso no determine nuestras identidades. En el fondo, ese constructo binario que nos obliga a posicionarnos, hay que destruirlo. Y hay que destruirlo de forma, digamos, bien crítica para que podamos vivir libres, en el fondo. Y también liberar un poco el pasado, para no someterle esta estructura, este pasado desde estructuras modernas. Espero haber sido un aporte y muchas gracias. ¿Cómo se saca el...? Eso soy no sé. Que, no, súper interesante. Hay una pregunta ahí que no sé si lo alcanzaste a ver, que Leonardo Acuña pregunta ¿qué sucede con la idea de los roles de los pueblos precolombinos, por ejemplo, en la Patagonia? Las mujeres cumplían una labor doméstico, crianza, y los hombres otros, guerra, casa. No cabe dentro de la lógica binaria. Saludos desde Chile. Igual ahí quiero acotar que hay muchos otros pueblos que no precolombinos y actuales, no occidentales, que no caen dentro de esta lógica binaria. Pero... Sí, pues. O sea, yo no sé el caso específico, en verdad, y para etnología, digamos, grupos que fueron conocidos en contacto con el español, soy súper malo, y el sur no es para nada mi área. Pero son, como dice la Dafi, son muchas veces que estas categorías binarias no tienen sentido en los contextos arqueológicos o en los contextos antropológicos. O sea, por ejemplo, este autor, que como que dije antes, Michel Horswell,
trata un poco el tema del tercer género, comillas, que no me gustan como tercero, porque en el fondo te ponen en un orden, pero digamos este tercer género que hace de mediador, digamos, entre hombre y mujer en los actos sexuales. O sea, como que hacen ciertos ritos para la fecundidad, para ciertas cosas, y tiene una labor, digamos, social dentro de la reproducción humana y social también, pues. Entonces, en el fondo, si uno empieza a buscar en la bibliografía, son muchos los casos en donde este binarismo hombre-mujer no calza. Y ahí también quería yo meter la cuchara con algo, que era que a pesar de que obviamente se impone este binarismo, las personas no somos seres pasivos. Y eso genera muchas contradicciones y complejidades internas, sobre todo cuando lo que se impone es este binarismo. Y muchas veces el mismo cuerpo es un campo de batalla en ese sentido para manifestar formas de resistencia y expresar nuestras identidades, y también de oprimir, porque, o sea, no sé, yo pienso, por favor, corríjanme, yo pienso, no sé, por ejemplo, en una mujer lesbiana que está casada, que es humilde, puede ser lesbiana, pero quizás ni siquiera va a tener la posibilidad y las herramientas para expresar y vivir ese lesbianismo. No sé si se entiende la pregunta o si estoy bien, es una pregunta igual. Sí, igual como habían hablado, por ejemplo, de marcadores, perdón por cambiar un poco para responder eso, respecto a las marcas bioantropológicas, igual es súper importante de que muchas actividades que se hacen, digamos, constantemente pueden modificar muchos rasgos y que eso puede secar también al momento de determinar sexo, comillas sexo, porque el sexo también es como una construcción histórica, o sea, la biología no es natural, la creamos los seres humanos para poder entender el mundo. Igual, como decís tú, también como lo transeccional es súper importante porque al momento de vivir la sexualidad no es lo mismo ser pobre que ser rico, que ser negro, que ser racializado, porque en el fondo siempre hay muchas violencias, o sea, siempre existe la posibilidad que en una población, o sea, no sé, yo como viniendo no de un mundo cuico, es mucho más probable que viéndome como fleto me vayan a pegar, que en lugares más cuicos donde sí puede pasar, hay más seguridades, más iluminación, más contextos materiales, más percepciones que permiten o hacen sentir que uno está más seguro. Y en el fondo también, eso. Y qué violento eso, porque en el fondo la arqueología ha perpetuado eso, pues. Sí, sí, y también como el rol que tiene la arqueología es importante al momento de vivir la sexualidad, porque cuando uno ocupa una performance, por ejemplo la Sacha, está ocupando objetos materiales como pinturas, cosméticos, su ropa, performance, un celular, una cámara, a través de la cultura material nos estamos exponiendo. Y es una exposición que en nuestros casos es política, de reivindicarse, pero en contexto, hace 10 años atrás hacer eso es mucho más peligroso quizás que ahora, y en el fondo ver cuál es la actividad o la agencia que tiene la materialidad cuando nos enfrentamos a estos casos. No sé si la Sacha o el Rolo quieren decir algo al respecto. Pasando la pelota. Sí, me gustaría tomar un poquito la palabra en esta intervención. Claro, efectivamente, como tú decías, o sea, la materialidad efectivamente es una forma súper potente como de manifestar otras identidades y otras formas también de experimentar la sexualidad y el género, pero claro, si no es desde una mirada interseccional, es súper difícil tener claridad de cómo realmente poder hablar de esas cosas, porque efectivamente es muy distinto ser una persona trans, gay, lesbiana, etcétera, en un contexto, por ejemplo, de clase baja, a un contexto de clase alta, mega cuica, donde está súper resguardada como por el propio contexto de lo que son los lugares donde te mueves, la gente con la que compartes, etcétera. Por ejemplo, a mí, y por eso es más que nada la intervención es como de una experiencia situada, o sea, es muy distinto para mí ser yo misma, porque yo al final soy yo en todos lados, así yo soy patúa, pero es muy distinto ser yo aquí en Antofagasta, por ejemplo, donde me veo expuesta a un montón como de, no sé, como de desconocimiento y violencias estructurales muy propias de una región minera, súper patriarcal, súper binaria, muy machista, ¿cachai? A ser yo misma en Santiago, porque cuando yo me fui a estudiar a Santiago y yo viví 6 años ahí,
Y fue ahí, de hecho, donde yo tuve la posibilidad de empezar a explorar mi identidad y empezar a darme la oportunidad de poder ser yo en toda mi autenticidad, cosa que yo creo que hubiera sido imposible hacer si me hubiera quedado esos 6 años acá en Antofagasta. Entonces, todos esos factores son súper determinantes, los factores de familia, los factores territoriales, etcétera, etcétera, etcétera. Y otra cosa también que yo siento que también es súper importante que quería decir es que me gustó mucho lo que dijiste, Sergio, sobre la importancia de empezar como a derrocar de a poco este sistema sexogenérico, porque en el fondo lo único que hace es limitar la experiencia humana, que es igual un poco como lo que yo había comentado, pero también me gustaría hacer hincapié en que es necesario, antes de hablar en términos de abolición de género, abolición de este sistema, como que hay que tener un poco de cuidado con eso, porque también tomándonos de este tema como de lo que es la interseccionalidad, es importante primero luchar por los derechos y luchar por la calidad de vida de las personas que en este momento se identifican y son clasificadas según esas categorías, antes de ponernos a pensar al tiro en la abolición de este sistema. O sea, por ejemplo, mis compañeras travestis y trans se mueren todos los días y las matan por ser trans y ser travestis. Y en este momento la estructura a ellas las determina como sujetos súper vulnerables en esta sociedad. O sea, ellas son violentadas por el simple hecho de existir y existe un sistema estructural que lo avala. Entonces, no es hasta que, por ejemplo, nosotras, las personas trans o mis compañeras travestis, tengamos una ley integral trans, una cobertura de lo que es nuestro derecho a poder trabajar, una cobertura de lo que es nuestro derecho a poder tener una salud digna, una cobertura a lo que es tener derechos básicos como personas, que desde ahí recién podemos empezar a discutir sobre abolición de género, porque si no, nos estaríamos pasando un poquito como por la espalda la violencia y el sufrimiento de un montón de personas que en este momento sí sufren por esas categorías de género, pero que al mismo tiempo necesitan reivindicar sus derechos desde esas mismas categorías. Entonces, por eso la teoría queer es un poquito conflictiva, porque es un poquito a veces liberal y individualista, porque suena, y me pasó a mí en un momento, o sea, suena súper bacán, como decir, oye, no hay que romper con estos binarismos y chao, pero es como, indicar sus derechos de estas categorías identitarias, y después de eso, empezar a pensar en repensar la sociedad. Eso. Sí, Period. comparto lo mismo, Ahora Sasha. voy a apagar el micrófono de nuevo. Comparto lo que decís, porque yo creo que, digamos, acabar con estas categorías de sexo-género no implican, digamos, que debamos abolir o atentar contra las identidades individuales. O sea, en el fondo, por eso es importante como reivindicar lo trans, porque lo trans no es solo, y que me ha pasado en discusiones donde dicen como, pero es que se sienten mujer y siguen reproduciendo los sistemas. Pero de partida no todas las trans son feministas, y al mismo tiempo, o les trans son feministas, pero no por eso voy a invalidar una presencia, una situación que uno va viviendo en su contexto. O sea, lo que uno siente va más allá de decidir, hoy día me levanté y quiero ser mujer, sino que son aspectos psicológicos, materiales, contextuales. Entonces yo también creo que la abolición del sexo-género van implicados del fortalecimiento de la identidad. Quizá un poco contradictorio lo que estoy diciendo, pero si nosotros fortalecemos que cada persona pueda decidir cómo vivir su vida y empezamos a defender, digamos, las distintas identidades, empezamos a deconstruir la forma en que entendemos las propias identidades, y en el fondo lo que es mujer y hombre se va deconstruyendo y se va perdiendo. Entonces, yo creo que es muy coherente lo que dices como con lo otro. Entonces, eso, como que lo apaño que le doy. Oye, acá hay algo que a mí me parece importante mencionarlo, porque es algo que muchas veces busca relativizar y pervertir una causa súper importante, como la de esta diversidad, o más que diversidad, de ir más allá de lo binarismo, que es que meten la pedofilia. ¿Sabéis que yo lo he escuchado N? Y aquí, a modo de pregunta, Karina Gómez dice, en un punto de vista de mamá criada a la antigua, quisiera decir que todo esto es importante darlo a conocer en forma abierta, donde podemos aprender que el patriarcado no es la única forma correcta de vida. Cada vida y forma de vivir es aceptable. Solo, en mi opinión, no estoy de acuerdo con la pedofilia. Yo creo que acá ninguno estamos de acuerdo con la pedofilia. Y en el fondo es un abuso de poder y es como otra cosa, pero no sé si ustedes quieren profundizar al respecto. Yo quiero decir cosas porque es mi mami y la amo mucho. Quiero decir que igual tenemos esta conversación pendiente, entonces igual es bueno tenerlo ahora para, digamos, discutirlo mejor, pero lo que pasa es que en este sistema cis-hetero se ve la homosexualidad como una perversión.
incluso el sexo anal se ve como una perversión, porque en el fondo, en el sistema en el que vivimos, es útil que un hombre penetre por la vagina de una mujer, la deje embarazada y genere sujetos que después puedan ser mano de obra barata y reproduzcan el sistema. O que en el caso de la gente de plata, como los cast, por ejemplo, que puedan, digamos, reproducirse entre ellos mismos y poder mantener una casta. Entonces, en ese sentido, que los hombres tengan sexo con mujeres es económicamente rentable. ¿Qué pasa cuando empezamos a ver la homosexualidad? No es rentable, y por lo tanto, desde muchos años atrás, con la religión y el capitalismo que llegó, digamos, a Abya Yala, a nuestro continente, se empiezan satanizar estas prácticas, y se empiezan a mezclar con otras prácticas que no necesariamente tienen que ver. Y es muy brígido que en esta sociedad se vincule la pedofilia con la homosexualidad, porque la pedofilia no es netamente homosexual. De hecho, yo creo que la pedofilia es netamente heterosexual. Abuso. Y es heterosexual, porque se construye, la sociedad está diseñada para que los hombres piensen todo el rato en abusar de mujeres que se ven pequeñas. O sea, a las mujeres se les enseña que se tienen que depilar, se tienen que ver jóvenes, se tienen que ver como de 18, así flaquitas, con pechuga. Entonces, en el fondo, ¿qué te están diciendo todo el rato? Tienes que violar. O sea, esta sociedad constantemente enseña sobre la violación y la pedofilia. Entonces, y al mismo tiempo son dos elementos súper cruciales. Entonces, cuando se sataniza con lo homosexual, es una ironía que permite darle cada vez más carga negativa a lo que es la homosexualidad. Y tampoco es que la homosexualidad esté libre de pedofilia. Y en el fondo también hay una pedofilia estructural en el mundo homosexual católico. Porque, bueno, hay un libro muy bueno que trata sobre cómo la pedofilia está institucionalizada en la Iglesia Católica, desde el Vaticano. Y en el fondo ahí empezamos a ver varias cifras y vemos que en verdad los pedófilos vienen de la religión y vienen del capitalismo. Y es muy brígido porque en las luchas LGBT, de hecho, el tema de la pedofilia es una lucha, no se quiere la pedofilia, o sea, la pedofilia no es parte de la comunidad LGBT. No puede ser que hombres estén con hombres más jóvenes. Y, por ejemplo, quiero dar un caso muy clásico de las discusiones en el mundo LGBT, donde una de las figuras más asquerosas de Chile, que es... ¿cómo se llama este loco del móvil? Rolando Jiménez, es un pedófilo nato. O sea, anda pololeando con niños súper chicos, que tienen 19, 20 años, cuando salió este tema de que ¿cómo se llama el ministro de Salud, París? Había tenido relaciones sexuales con este prostituto o prostitute cuando era menor de edad. También salió el tema de Rolando Jiménez. Entonces ahí empezamos a ver de que en verdad estos sujetos están súper relacionados con esferas de poder que son muy de derecha. Entonces empezamos a ver que hay una relación súper importante entre el capitalismo, la religión y la pedofilia. Eso quiere decir un poco y que aclarar que homosexualidad no tiene que ver con pedofilia. La pedofilia es mucho más fuerte en lo heterosexual y en las familias. Es donde más se produce la violación a menores. En las familias por parte de hombres a mujeres. Eso. Chuta, súper bien la aclaración y todavía estoy con el gallo del móvil, chuta, porque es como un gallo súper mediático, referente como de los movimientos homosexuales. Yo ahí quiero meter la cuchara igual, porque si vamos a hacer mierda a Rolando Jiménez, yo no puedo no estar en este tecito. Rolando Jiménez no representa a nadie. Móvil e Iguales, que son las dos plataformas más visibles para representar a la comunidad LGBT, no representa a la comunidad, efectivamente, sino que representa a un grupo muy pequeño de personas que quieren tratar de articularse en favor muchas veces de premisas capitalistas, patriarcales, y que simplemente mantienen relaciones de poder en lugar de cuestionar relaciones de poder como las que ahora estamos, por ejemplo, discutiendo, que es la ruptura de estas dominaciones binarias, etcétera, etcétera, etcétera. Y de hecho, confirmo el Cawin, o sea, que no es Cawin, o sea, es cierto esto. De Rolando Jiménez, por ejemplo, también estuvo de acuerdo, creo que votó en el extranjero una vez a favor de lo que era bajar la ley bajar la edad
de consentimiento y equipararla a la heterosexual, porque la edad de consentimiento para la gente heterosexual es a los 14 años, y para la gente en relaciones homosexuales de 18 años es la ley chilena. Entonces, Rolando Jiménez estaba a favor de que también fuera a los 14, ¿cachai? Como de que... Y en el fondo, o sea, de hecho, o sea, y considerando esa ley, ya volviendo al tema de la pedofilia, es heavy, porque en el fondo la edad de consentimiento para los homosexuales es de 18 años y la edad de consentimiento para la gente heterosexual es de 14 años. Tampoco nos olvidemos, por ejemplo, que la pedofilia mucho tiempo estuvo muy normalizada dentro de la cultura, dentro de nuestra cultura chilena. O sea, mi bisabuela, por ejemplo, tenía 13 años y se casó con un caballero de 31. Y eso era súper normal, y tuvo guagua a los 14. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Muchas veces la pedofilia, efectivamente, porque acá también hubo un debate, como que una gente comentó ahí como, oye, pero es que la pedofilia no es heterosexual tampoco, y qué sé yo. Sí, no estamos diciendo eso, pero creo, como dijo Sergio, o sea, es importante tratar de separar los conceptos, porque si es que se introdujo en algún momento la pedofilia como un punto comparativo en relación a lo que son las orientaciones sexuales, yo creo que efectivamente también es una forma de desvalorizar y de confundir a las personas para seguir manteniendo relaciones de poder que mantengan puntos de discriminación importantes hacia la comunidad LGBT. Así que eso quería meter la cuchara. El móvil no nos representa, Rolando Jiménez es pésimo, y en muchos sentidos, porque aparte es misógino, y la gente del móvil en general igual tiene todo un rollo con eso, discriminan a las lesbianas, discriminan a las personas trans, no, pésimo. ¿No? Acá, o sea, muchas gracias a los que, todas y todos los que nos estamos interiorizando con eso, o sea, muchas gracias por estas aclaraciones, o sea, por lo menos yo lo agradezco, porque como les dije al principio, para mí todo esto es un mundo nuevo, y eso está mal, pero gracias. Y bueno, ahora no sé si hay algún comentario más o algo, o ahora vamos con Rolando, que nos va a mostrar cómo la materialidad, los objetos, pueden visibilizar esto que va más allá de lo binario. Y él representa, como dijimos antes, él es arqueólogo también y está representando al equipo del Museo DI, la historia fuera del closet. Así que, Rolando. Gracias, Dafna, por esa presentación, por la invitación también. Ya es segunda vez que estoy participando en una actividad organizada por Arqueología Histórica de Santiago. Me encanta la página, he mandado varios aportes también. Sí. Oh, vimos. Hemos trabajado con la Dafna en lo que a veces cuesta tanto, que es nuestra disciplina. Rolo, oye, y se te escucha mal. Pues para mí también. Espera, voy a apagar la cámara mejor. Ahí sí. Creo que se Sí, me no te escucha mejor ahí. escuchamos. ¿Ahí? A ¿Sí? ver, ¿Mejor? habla. ¿Ahí sí? ¿Me escuchan mejor? Sí. ¿Ahí sí o no? ¿Sí? Ya. ¿Qué dice? Sí. Sí, ya. Apagué la cámara. Y nada, pues para mí es muy bacano hoy día poder venir a contarles sobre este proyecto. Voy a empezar a compartir pantalla. ¿Me avisan si se ve? ¿Sí? ¿Se está viendo? El Museo DI, que es la institución, sí, un proyecto del cual formo parte. Y en el fondo, claro, vengo a contarles hoy día un poco de qué se trata este proyecto y cómo podemos hacer el vínculo entre los el arqueología y la temática LGBTIQ+. Entonces, nuestro proyecto, el Museo DI, lo que es en concreto, es un museo por ahora virtual, que nace súper autogestionado y súper desde las ganas que teníamos un grupo de amigues, de poder incursionar en el tema de la historia, la memoria de la comunidad LGBTIQ+, desde un punto de vista museístico, patrimonial, de archivo, de objetos, abocándonos también a como todos estos enfoques un poco más críticos que han surgido de la museología, en el cual ya no necesariamente para pensar un museo hay que pensar en lo clásico que sería este gran edificio con las cuales muestran objetos, obras de arte, cosas así, sino que podemos pensar museos también desde otras perspectivas, desde otras maneras de hacer museo. En el fondo el Museo DI, como bien decía, somos un grupo de amigues que de alguna u otra forma estábamos ligados y ligadas y ligades a el mundo de los museos,
desde distintas disciplinas. Hay integrantes que vienen desde la historia, o sea, los estudios de la historia, la educación, yo que desde el área del diseño, que son finalmente las chiquillas las que logran que Museo D sea, además de muy interesante, muy bonito en términos visuales igual. Y lo que hemos venido haciendo nosotros con el paso del tiempo es un proyecto relativamente nuevo, lo lanzamos hace como 3 semanas en la plataforma de Instagram. Es en el fondo, lo que queremos hacer como museo es sacar la historia del closet, mostrar todas aquellas historias, memorias, archivos, relatos que forman parte de las personas que forman parte de la comunidad LGBTI+, que se sienten partícipes de alguna de estas identidades que aborda lo LGBTIQ+. Y por eso nuestro eslogan, entre comillas, es sacar la historia del closet, usando también como esa frase típica que te dicen cuando oye, tú no has salido del closet. Bueno, lo que queremos hacer nosotros es venir a contar esas historias que estaban ahí, que la historia de la comunidad LGBTQ+, ha estado súper invisibilizada por la historia oficial, que es una historia blanca, una historia heterosexual, una historia burguesa, recogiendo todas esas críticas que hizo tanto Sacha como Sergio, y que en el fondo estaban ahí todas esas cosas y nadie las estaba visibilizando. Entonces, quizás suena un poco patudo decirlo, pero nos quisimos constituir como el primer museo, entre comillas, LGBTIQ+ en Chile, y que a su vez recibe inspiración de otras iniciativas súper parecidas o con el mismo enfoque de otros países vecinos de Latinoamérica, como por ejemplo el Museo Mío, que es el Museo de la Identidad y el Orgullo, que es de Costa Rica, o el Museo Q, que es un proyecto que nace desde Colombia. Entonces vendríamos a seguir más o menos en esa línea también, con distintos enfoques también súper locales en función de qué perseguimos cada uno de estos proyectos. Y la manera en que nosotros hemos empezado a hacer este vínculo, por ejemplo, entre los objetos y la historia LGBTIQ+, como les contaba, es un museo virtual todavía, y que lo que queremos hacer es empezar a visibilizar estas historias de las distintas identidades. Y una de nuestras secciones, por ejemplo, es el Queerízate. Así le denominamos, que es como esta invitación a queerizar los museos. Como Museo D es un museo que no tiene colecciones propias todavía. ¿Qué tuvimos que hacer para empezar a sacar la historia del closet? Empezar a apropiarnos súper patudamente de las colecciones de los museos tradicionales que existen en Chile. En Chile existe una gran cantidad de museos de distintas de arte, está el Museo de la Memoria, por ejemplo, también, que recoge todo ese aspecto igual de los derechos humanos, etc. Entonces dijimos, nuestro país tiene un gran potencial en términos de museos, y que ninguno se ha planteado como la misión concreta de poder abordar la temática LGBTIQ+ dentro de sus guiones o dentro de sus exposiciones, por ejemplo. Entonces nosotros, ¿qué pretendimos hacer con esta sección, que es el Queerízate? Es sacar, o sea, posicionarnos y elegir ciertos objetos que forman parte de las colecciones de estos museos tradicionales, por decirlo de alguna manera, en Chile, y darle este vuelco un poco más queer, entre comillas. Entonces nuestro primer post que sacamos al respecto fue este, que se llama Juntos Diseñamos Desnudo, la historia de los marinos de la Esmeralda, en la cual tomamos, por ejemplo, este objeto, que es una cubierta de la Esmeralda, que Rolo, pertenece a la repite colección de del Museo nuevo. Histórico Nacional. Estáis cortado. ¿Qué cosa? Que todo lo de la Ahí. introducción a este objeto te salió cortado. Ya, que el primer objeto que nosotros tomamos para el Queerízate es este de la cubierta de un objeto de la Esmeralda que pertenece al Museo Histórico Nacional, y denominamos este post Juntos y Semidesnudo, la historia de los marinos de la Esmeralda, en la cual tomamos objetos que forman parte del Museo Histórico Nacional, que pertenecieron a la Esmeralda, para contar un episodio muy poco conocido de la historia del barquito, de una historia vivida sobre el barco, que es la historia de dos marinos, que es pucha, se me olvidaron los nombres, el Etna y Kazanga, esos eran los apellidos de los marinos, que en 1873, 6 años antes del famoso combate naval de Iquique, tuvieron una aventura homosexual
a bordo de la Esmeralda, fueron sorprendidos por la gente, por sus compañeros marinos, y fueron juzgados en su tiempo sobre el barco por el delito de sodomía, que muy bien explicó el Sergio anteriormente. La sodomía era un delito, es decir, la penetración anal era un delito que estaba penado con pena de cárcel en el Código Civil chileno hasta 1999, o sea, hasta hace muy poco tiempo. Y en 1873 estos dos marinos fueron juzgados por sodomía en Iquique, y, no en Iquique, no sé si en Iquique, pero sobre la Esmeralda en concreto. Y, por ejemplo, Arturo Prat, que es el gran héroe naval chileno, fue uno de los jueces que dictaminó cuál iba a ser la pena para estos marinos en aquella época, que fueron condenados a 3 años de cárcel y a 60 azotes. En aquella época era uno de los castigos. Entonces, nosotros a partir de estos objetos que aparentemente lo que nos vienen a rememorar es la gran gesta patriótica de Iquique y la Esmeralda como este símbolo de patriotismo chileno y del abordaje muy... La vía de entrada a estas otras historias un poco menos conocidas de la Esmeralda en concreto. Y para eso recurrimos a una investigación histórica también de por medio. Fuimos, por ejemplo, a la fuente primaria, que en este caso era la Gaceta de Tribunales de 1873, en la cual estaba escrito todo el juicio que había pasado en aquella época, quiénes habían sido los testigos, cuáles habían sido las pruebas, incluso uno de los marinos lo sometieron a pruebas médicas para confirmar que efectivamente había tenido relaciones sexuales con el otro. Entonces, esta es una de las maneras directas, quizás en las que nos abocamos y nos hacemos este vínculo entre los objetos y la historia de la comunidad LGBTIQ+, que resulta ser como, y a su vez también siempre nos gusta proponer alguna pregunta para reflejar al respecto. En este caso fue, ¿qué castigo o actitudes hostiles han tenido que soportar la persona que está viendo el post en este caso, por su orientación sexual o por su identidad sexual, su identidad propia? Y ahí la gente también nos puede ir comentando, porque de esa manera podemos ir compartiendo experiencias. En esa misma línea, por ejemplo, el último Quirízate que publicamos fue este de la Laura Rodick, en el cual recogimos uno de sus cuadros que pertenece a la colección del Museo de Bellas Artes de Viña del Mar, y en el cual este post nos apañó la Loreto Ledesma, que trabaja en Viña del Mar, para contar un poco la historia sobre Laura Rodick, que es una pintora, escultora chilena, que era lesbiana, por ejemplo, que fue una de sus parejas más conocidas fue la Gabriela Mistral, pero en el fondo en el post abordamos uno de sus aspectos menos conocidos, que fue su relación que tuvo con Gabriela Mistral, y en el cual es posible identificar a través de las cartas que le enviaba a su pareja a una amiga. Mi niña grande trabaja con gran entusiasmo y contracción en 2 cuadros que piensa presentar en el Salón de Otoño. A mí, como todo lo que ella me parece, lo de ella me parece simplemente encantador. O sea, en esta como esa... Te estamos perdiendo, Rolo. ¿Aló? ¿Sí? Ah, que creía que te habíamos perdido, porque se ¿Sí? empezó como raro. No, estoy... Pero ahora estoy bien, ¿o no? A ver. Parece que más o menos nomás. Más o menos nomás, chuta. A ver, no, ahí te recuperaste. Ahí sí. Chuta, no sé. ¿Qué está entre... ¿Qué? Ahí sí, no, ahí de nuevo. A ver, sí, a ver, ya habla nomás. Ahí sí. Ya, que como bien decía, pues esta es una de las maneras directas de ingresar o de contar una historia que forma parte de la comunidad. Sin embargo, tenemos otro de los posts que fue como uno de los que más causó revuelo en el Instagram del museo, que fue este, que les va a aparecer ahora. Espérate, no sé qué está pasando con mi computador. Ahí sí. ¿Ven una cajetilla de No, cigarrillos? no. Avísenme Ahí cuando sí, se vea, sí. por favor. Ahí sí, ya. Sí. Que este fue uno de los ejercicios quizás más interesantes que tuvimos igual, en el cual era abordar un objeto y contar una parte de la historia de la comunidad LGBTIQ+, pero no directamente, como que no que el objeto
se relacione directamente a un hecho histórico o en el que haya implicado un personaje concreto que pertenece a la comunidad, sino que en este caso abordamos una temática un poco más general, que era el estigma que producía el fumar cigarrillos en la época salitrera, las mujeres en La Pampa y su asociación con ciertos estereotipos. Entonces el post se titula Las que fuman son lesbianas, un relatos pampinos, y recogemos esta cajetilla de cigarrillos marca La Marina, que pertenece a la colección del Museo Regional de Atacama, en Copiapó, para contar la historia de que en aquella época, en los contextos muy masculinizados, muy machistas, que formaban parte, que tenían lugar en la Pampa salitrera, el acto de fumar meramente por hombres. Mientras que ver a mujeres fumando cigarrillos en aquella época estaba asociado con mujeres con una feminidad desviada. ¿Quiénes eran estas mujeres? Esencialmente lesbianas, prostitutas y actrices. Eran las únicas que fumaban abiertamente en público. Entonces, un aspecto tan cotidiano como fumarse un cigarro, en aquella época, bajo ese otro contexto, podía hablarnos incluso de una sexualidad desviada, como decían algunos autores en aquella época. Entonces tomamos estos elementos como ese cigarrillo, esa cajetilla que forma parte del Museo Regional de Atacama, o esta cajetilla que forma parte de la colección de uno de los integrantes de Museo DI, para contar esas otras historias de una manera incluso un poquito más directa, y hablar en este caso sobre los estereotipos, sobre esos estereotipos que nos molestan, si existen quizás hoy en día hábitos o formas de hacer o de hacer ciertas cosas que siguen constituyendo prejuicios sobre o hacia la comunidad LGBTIQ+, entre otras cosas. Entonces, esto es uno de los ejercicios para nosotros más interesantes igual, por el Queerízate, que en el fondo es ver cómo los objetos pueden contar estas otras historias, pueden contar historias alternativas, historias efectivamente que forman parte de este patrimonio, entre comillas, de la comunidad LGBTIQ+. Ahora bien, otra de las secciones que tiene Museo DI es el Queercionario, un juego de palabras que hicimos ahí de por medio, en el cual invitamos a distintas personas que forman parte de alguna de las identidades de la comunidad LGBTIQ+, a que nos cuenten sus historias para poner en valor todas aquellas memorias que forman parte de esas personas y reivindicar las historias de vida de cada uno como un patrimonio. En el fondo es un ejercicio que hacemos como Museo DI de cierta forma armar una colección de relatos de vida o una colección de personas, entre comillas. Como hay otros museos que coleccionan obras de arte, coleccionan objetos históricos, coleccionan, no sé, fósiles o cosas así, Museo DI quiere coleccionar personas, quiere coleccionar historias de vida. Y dentro de las preguntas que aborda el Queercionario, hay una de las preguntas que a mí en particular me gusta mucho, que tiene que ver con: si tuvieras que elegir un objeto tuyo, personal, para exponer en Museo DI, ¿qué objeto sería? Entonces, a partir de esto nos han llegado distintas cosas, que bajo el alero como de la museografía más clásica, o de un enfoque común, digamos, por ejemplo, una paleta de maquillaje, una pulsera o una arpillera actual, no tendrían mucho sentido que estuvieran en un museo. Pero si contextualizamos, y aquí lo importante del contexto, y una de las cuestiones que para los arqueólogos y arqueólogas y arqueólogos es más importante igual, posicionado estos objetos en su contexto particular, cobran un valor muy importante porque forman parte de ese patrimonio personal de la persona que nos está contando su historia. Entonces, por ejemplo, la paleta de maquillaje que se ve acá arriba fue el objeto Hyperkin, y que para él considera que una de las cosas más relevantes de su identidad como persona, tanto y en su identidad más como drag king, como Hyperkin, es el maquillaje, es la manera que él se transforma y puede ser un personaje y poner en práctica toda la performatividad que lo caracteriza tanto, por ejemplo. Entonces, pensar una paleta de maquillaje con las brochas puesta en un museo resulta un poco extraño si no la contextualizamos y si no le encontramos el verdadero valor que tiene para una persona en función de su historia de vida. Y así, por ejemplo, uno de los últimos cuestionarios que publicamos fue este, que es de la Loreto Ledesma, que es la misma chica que nos ayudó con el post de Laura Roddick, en el cual ella cuenta su historia de vida particular, y el objeto que ella elige, por ejemplo, es una foto de su infancia. Y esto tiene mucho que ver con la historia que ella nos cuenta en su relato, que no me acuerdo bien cómo era, no, quizás, pero la esencia de la historia era de que ella, cuando era chica,
crianza católica, habitualmente cuando uno rezaba, lo que ella describe es que uno pedía cosas buenas, como que te fuera bien en el colegio, que tus papás estuvieran bien o cosas así. Y ella en su ingenuidad infantil, en ese proceso de oración, pidió poder darle un beso a una chica, a otra mujer. Entonces, por ejemplo, el objeto que ella eligió para poner en Museo Di es una foto de ella en su infancia en una actitud como de oración, que tiene que ver mucho con la historia que quiso compartir con nosotros. Entonces, claro, una foto personal aborda como la temática del patrimonio familiar quizás, pero en este contexto para nosotros como Museo Di es muy importante porque permite ser el punto de entrada hacia el relato de estas otras historias que queremos empezar a visibilizar y a contar con todas estas secciones que tenemos de por medio. Bueno, esos son algunos de los ejemplos que les quise mostrar hoy día. En el fondo queremos seguir trabajando, poder abordar temáticas quizás de un pasado un poco más, pasado un poco menos reciente, quizás empezar a acuirizar la prehistoria, en el sentido que hablaba el Sergio también antes. Y en el fondo nuestro objetivo es sacar juntos la historia del closet. Museo Di es un proyecto que no es individualista, que es abierto a todas las personas que quieran ayudarnos, que quieran cooperar, contestando el cuestionario, por ejemplo, levantando contenido para hacer alguno de los posts, como la misma Loreto que nos ayudó con el post de la Laura Roddick, por ejemplo. Y todo eso es un proyecto súper autogestionado. Todos los que formamos parte del proyecto somos personas que trabajamos en otras cosas o estudiamos también, o que estudian, y que Museo Di en el fondo es como lo que hacemos después de la pega. Entonces, harta pega, pero estamos muy contentos con los resultados que ha tenido muy buena recepción. Así que nada, yo los invito a que nos sigan en redes sociales, en nuestro Instagram @museo.di, o cualquier duda, sugerencia, comentario, nos pueden escribir al correo que está también ahí. Eso, no sé si hay alguna pregunta al respecto. No he visto el chat, perdón. No, hay como puras felicitaciones. Sí. Bueno, y de todas maneras quiero aclarar que después nosotros revisamos las preguntas y se las mostramos a los, bueno, en este caso es primera vez que es más de una persona, pero se las mostramos o el expositor o el expositor, y después subimos la respuesta al Instagram que tenemos, y para que puedan ver las preguntas, porque a veces son tantas que no se alcanzan a responder todas, pero la idea es que nadie quede sin respuesta. ¿Ya? Ahí hay una pregunta que dice, ¿por qué le llaman a estos objetos patrimonio y no memoria o ancestralidad? Como una crítica al concepto de patrimonio. Me parece que es una muy buena apreciación. En el fondo, claro, como que lo que queremos nosotros es venir como a reivindicar en el fondo más que el patrimonio en sí mismo, la temática como del museo en asociación a la comunidad LGBTIQ+. Entonces, a partir de eso, igual empezar a generar las críticas en torno al concepto de patrimonio, y a todo lo que implica y ha implicado en términos de la construcción de la historia o de la historia oficial que ha tenido en Chile. O sea, si nos ponemos a ver desde el punto de vista de qué es considerado patrimonio hoy en día en Chile, responde a estas mismas lógicas como historia oficial, pues como el patrimonio son las iglesias, o lo que está protegido al menos, las iglesias, los palacios de la burguesía, etcétera, etcétera, o los sitios históricos donde ocurrieron las grandes gestas, las grandes batallas, o cosas así. Entonces, en el fondo, claro, pues, Museo Di nace igual como una provocación hacia ese tipo de cuestionamientos también que se le han dado al concepto y a cómo se ha construido. Bueno. Individual, personal, que eso es igual de válido, que muchas veces por las esferas nacionalistas o del todo quedan invisibilizadas también. No sé, pues por ejemplo yo tengo este lápiz, yo soy seca para perder los lápices, pero este lápiz es el único que ha sobrevivido como 10 años. Entonces para mí personalmente es un patrimonio súper importante porque ha puesto a prueba miles de cosas. O sea, para mí esto es un patrimonio súper importante. Ahora se ve cómo se puede poner en valor o no para que los otros lo sepan, ¿cachai? Pero en el fondo yo creo que para mí personalmente sí es patrimonio o sí tiene un valor patrimonial para las personas que
mandaron estos objetos. Exacto. Sí, pues, definitivamente. O sea, ahí lo importante es abordar cómo construimos el patrimonio. Pues el patrimonio va más allá de lo que el Estado dice que es patrimonial, lo que la ley dice que es patrimonial en el fondo. Ahí hay otra pregunta que dice, yo me estoy como agarrando el chat. No, dale, vos dale. Dicen si en algún momento está la idea de realizar el museo en un espacio físico, en algún lugar. Sería súper lindo. Cuando nosotros partimos con este proyecto en febrero, antes de la pandemia, teníamos muchas ideas de poder realizar actividades físicas igual, en lugares físicos, las cuales se vieron coartadas por la situación actual que hay en Chile y en el mundo en general. Sin embargo, no descartamos poder en algún momento generar algún tipo de exposición o de museo fugaz o de estas distintas maneras de llegar también de manera física y de generar comunidad también. En el fondo, tenemos estas exposiciones virtuales por ahora, pero ¿por qué no pensar que también se podrían llevar a un espacio físico? Quizás no permanente, pero ¿y por qué no soñar también en el futuro igual, po? Así que sí, está dentro de la idea, está dentro de los proyectos, pero como somos un proyecto muy autogestionado, muy independiente igual todavía, cuesta un poco igual, sobre todo las lucas, que era una cosa que decía el Sergio también antes. Sí. Acá te preguntan otra. A ver. ¿Te han llegado sugerencias de proponer este proyecto en otros países? O sea, a nivel mundial, la temática LGBTIQ+ en museos es una cuestión que está mucho más desarrollada que en Chile. Como bien decía, existen otros proyectos similares o que van en la misma línea en otros lugares de Latinoamérica, como en Costa Rica, el Museo Mío, o en Colombia, el Museo Q, y otras iniciativas también en Europa que lleva como quizás un poco más de delantera en términos de museografía crítica o de enfoques distintos, igual, porque tienen más lucas en el fondo. Pero lo que nos interesa a nosotros igual es poder generar lazos y generar una red de intercambio de saberes, de ideas también, sobre todo con estos museos hermanos latinoamericanos, que en el fondo igual tenemos una historia de colonialismo, de represión súper similar también, a pesar de que, porque en el fondo compartimos en los territorios de América Latina. Entonces, si estamos sirviendo también de referente para que en otros lugares se realicen proyectos similares, pucha, para nosotros bacán. O sea, nos llena mucho el corazón igual, ese tipo de cosas. Igual había otra pregunta, que me sumo a esa pregunta, perdón por ser tan Barça, que dice, ¿en Museo DI están tomando material solo de Chile? ¿O este patrimonio, experiencias personales y lo explicado, pretenden tomarlo de seres de todos lados? Por ejemplo, es interesante la temática del tango y en Argentina su relación con el colectivo. Súper buena la pregunta, porque, bueno, en el fondo lo que queremos hacer primeramente es empezar a indagar en esas historias y memorias más cercanas que tienen que ver con nuestro país, en el fondo, y la construcción de la nación, en el fondo, cómo ha invisibilizado todas las identidades LGBTIQ+ en la historia. Aparecen como cuestiones súper anecdóticas en algunos casos, cuestiones que recién en el tiempo reciente se han venido a salir a la luz. O sea, pensar o hablar de la Gabriela Mistral como una mujer lesbiana hace 20 años era una cuestión que no era concebible, ¿cachai? Y ahora es posible hablar de eso y se conceptualiza como tal y se reivindica la figura de ella también como perteneciente y su conocimiento intelectual también, yo quiero agregar, o sea, para nosotros en el colegio, el referente de la Gabriela eran piececitos de niños, no eran puros poemas infantiles, cuando ella tiene todo un bagaje que es mucho más complejo que la simple poesía infantil, pues eso es brígido también. Exacto, sí, pues. Entonces, a partir de eso, nuestro interés primario al menos es trabajar con cosas más cercanas o cosas más de Chile, pero ¿por qué no igual pensar en articulación quizás con historias que vayan de otros lados igual, que nos puedan servir para complementar o para ir contando estas historias distintas, diversas, disidentes, díscolas, que son como las 4D que le dan el origen al nombre del museo igual.
empezar a complementar todo lo que vayamos formando. Es un proyecto que está recién empezando, entonces obviamente que hay muchas ideas y muchas ganas de poder seguir haciendo muchas otras cosas. Qué buena. Oye, en relación a la importancia como de los objetos, la otra vez vi, no sé si los que están aquí vieron el documental de la Chabela Vargas. No sé si alguien lo vio. Bueno, no, esto es solo una parte puntual, para no hacer spoiler. Bueno, pero igual ya es un documental, igual todos muchos sabemos ya la vida de la Chabela. Y es impresionante cómo hay objetos asociados a ella que reflejan su transitar en relación a su propia identidad. Cuando quiere buscar un lugar, cuando ya de Costa Rica va a México para lograr encajar, y esto lo va diciendo ella y en el mismo documental, primero se viste de mujer y le salió nefasto porque no se sentía ella, a pesar de que ella se identifica como lesbiana en algunas partes, y después optó por vestirse de hombre y para ser aceptada se vuelve como que adquiere los roles masculinos brígidamente. Entonces, era la más borracha de todos, carreteada con los hombres, y en un momento, bueno, se viste de hombre, y en un momento tiene su polola, su novia, mujer que tenía un hijo, y ella se obsesiona con enseñarle al hijo de su pareja a usar una pistola para que el hijo no saliera homosexual. Entonces, era como complejo, porque como también la pistola como objeto también representa masculinidades, o se asocia con lo masculino, y en ese sentido después yo me acordé, siguiendo esta lógica también binaria un poco, que yo tenía una abuela que ocupaba una pistola de cartera, que eran pistolas para mujeres. No sé si... Entonces como que dije, oh, qué heavy como los objetos, lo que implican los objetos, en este caso una pistola, en este caso la persona que adopta el significado de estos objetos, por ejemplo, la Chabela Vargas, de que la pistola era muy importante para demostrar, en el fondo, entre comillas, hombría, ¿ya? Entonces, como que es súper, en relación a la exposición de Rolando y de todos y todas los que expusieron, la importancia de los objetos y todas las miradas que puede tener un objeto. Eso, y las puestas en valor, o sea, los objetos, y eso es lo bacán de la arqueología, o por lo menos que a mí me encanta, que un objeto puede tener mucho significado para las distintas personas y también ir variando en el tiempo y en el espacio. Y eso es tan bacán de visibilizarlo y que la arqueología se preste para eso. Eso nomás quería... Sí, absolutamente. O sea, como yo decía antes, Museo D es un proyecto igual transdisciplinario. Yo estoy ahí quizás aportando con el enfoque un poco más arqueológico de los objetos, los contextos, los espacios, ¿cachai? Tenemos pensada también una sección sobre la ciudad diversa como espacios, lugares de la ciudad que forman parte de las memorias y las historias de la comunidad igual. Entonces, en el fondo, claro, pues recojo mucho esa reflexión que haces tú, Dafna, con respecto a los significados o al potencial que tienen los objetos para contar muchas historias diferentes. Entonces, incluso objetos que podrían estar muy sacralizados, como los de la Esmeralda, por ejemplo, nos sirvieron para contar este lado B del barquito, porque no era tan santo como se pensaba, o tan inmaculado. Sí, a mí me gustaría agregar igual como esa idea del cyborg, en el fondo, de que reiterativamente, sino que son los objetos también, son parte de nuestras cuerpos, de lo que somos, como... Los aros, el pelo... Claro, y es súper dinámico también, y nuestro cuerpo es dinámico, cambia, hoy día es de una forma, mañana es de otra, y también como eso legitima o deslegitima es un juego, digamos, de nuestras identidades, como, o por ejemplo pasa con el no binarismo, que de repente dicen como, ah, ya, pero tú te ves como hombre, y es como persona no binaria, ¿qué es ser hombre en el fondo? Como... porque, no sé, ocupar el pelo corto es de hombre, o no sé, cosas así, entonces uno empieza a cuestionarse más de cómo los cuerpos y las materialidades se pueden ir deconstruyendo con el uso. Yo creo que eso es súper importante, de que las cosas no es solamente como yo pienso que significan algo, sino que están en contextos y en usos. Cuando uno toma un objeto, por ejemplo, lo que hace en el Museo D, es súper valioso porque no es solo como, tomo esto y digo que es cola, sino que en términos súper igual como... legitimados desde el patrimonio, hacen una puesta en valor, que es el modelo que se ocupa siempre para el patrimonio.
toman un objeto, le dan un contexto, un espacio, y tienen ciertos esquemas que legitiman ese objeto. O sea, no es lo mismo que yo suba una foto a mi Instagram diciendo, este objeto para mí es patrimonial, sino que hay un contexto material, digital, una puesta en valor, un programa detrás, un diseño, que legitima eso como patrimonio. Y también es el llamado como a disputar estas cosas. El patrimonio está siendo disputado en este momento, el estallido social nos mostró que el patrimonio es súper importante, o sea, como la destrucción de estos espacios, por ejemplo, la construcción del espacio patrimonial que es el GLAM, que después en esta misma pelea como que implicó el estallido social se borró. Así también pasa con las identidades, sí, o sea, no heterosexuales, pues. Constantemente está siendo borrada, entonces es bacán tener iniciativas como estas que limpian un poco esta historia de esa patología cis heterosexual para encontrar un poco más estas otras identidades. Sí. Bueno, los Absolutamente. monumentos para el estallido, los resignificados que tuvieron los monumentos de muchos conquistadores, ya te da un ejemplo de eso, porque incluso hasta puede tener una perspectiva también queer después a partir de lo que yo los he escuchado por ustedes también. O sea, también puede tener una lectura desde ahí, absolutamente. Sí, como un dato específico de eso, para una marcha, digamos, no a favor del aborto, sino como del aborto legal, que son dos formas distintas de verla, hubo un gran escándalo porque también digamos, se transvistió o sí, se transvistió una imagen de uno de estos tantos obispos que tienen afuera de la Universidad Católica. Me acuerdo que fue una gran polémica porque cómo puede ser que un obispo, eso, quería dar como un ejemplo muy fuerte, o sea, muy evidente de lo que es esto, ¿no? De la Y por disputa otro del lado, patrimonio. el patrimonio y las estatuas son intocables, como que, Sí, pues. entonces como estas dos, o muchos campos de lucha, finalmente no es solo uno. Sí. Sí, y en el fondo las estatuas de la élite ya están pasadas de moda, no están in, son muy out, son muy del pasado, y ahora hay otros patrimonios mucho más interesantes y con mucho más contenido. O sea, igual es válido, bueno, no sé si es válido, pero igual para alguna gente igual puede implicar algo ese patrimonio también. El tema es pensar estos patrimonios, yo encuentro, y reflexionar sobre ellos más allá de que están ahí desde siempre. O sea, como que más allá de que estén o no de moda, como que es como problematizar estos patrimonios, estos objetos que son patrimoniales, ya sea estatuas y otras muchas cosas, o en mi manera de ver las cosas. Sí. Bueno, estaba viendo las preguntas sobre los cuerpos cyborg. Voy a escribir aquí el nombre de la autora, espero, ahí está, ya lo compartieron, muchas gracias. Dedito para arriba. Bueno, no sé si alguien más quiere decir algo. Yo quería aprovechar de despedirme porque necesito irme en estos momentos. Así que nada, agradecer la instancia, agradecer la oportunidad. Yo también aprendí mucho, mucho, mucho y de pasadita igual agradecer el trabajo del Museo DI, que me parece maravilloso porque efectivamente nuestra historia está borrada y necesitamos escribirla para poder transformar la forma en la que comprendemos la sociedad en general y también al mismo tiempo la historia de nuestra humanidad. Así que eso, demasiado contenta cuando me van a hacer la entrevista a mí para aparecer en el museo. No vendré. La invitación está abierta a todos. A todos Entonces voy todos de quienes cabeza. quieran contestar el cuestionario, está abierta la invitación. El Museo DI se construye entre todos. Entonces, Ya, por Regio, porque igual eso es importante. Yo, si bien igual considero que el patrimonio es importante en esa faceta material, también yo creo que el patrimonio vivo es muy importante. Lo otro, bueno, aprovechando también en esta despedida de darles también la invitación a todos a que ahora cada vez que vean quizás alguna persona que rompa con los estereotipos binarios de género, miren ahí que también hay toda una lucha detrás y un ejercicio de resistencia súper importante, súper fuerte, y que no solamente se puede quedar en la gente de la disidencia, sino que yo también quiero abrir la posibilidad de que todos tengamos la posibilidad y que nos demos la oportunidad, seas heterosexual, cis, etcétera, de vivir tu vida también desde una perspectiva queer, porque yo creo que es la forma más políticamente, por así decirlo, posible en estas circunstancias donde vivimos bajo un sistema que nos tiene dominados por todos lados,
de recuperar, aunque sea un poquito de agencia y libertad. Y ahora me tengo que ir, y eso, los quiero mucho. Muchas gracias por todo. Gracias, gracias a ti, Chacha, que estés bien. Bueno, ya estamos finalizando y ya como reflexiones finales, me quedo mucho con lo que dijo la Sacha de que en el fondo cómo los objetos operan como resistencia, partiendo por nuestro propio cuerpo y también el vestuario, los aros, no sé, tu pelo, eso es también materialidad, eso también se puede ver desde la arqueología, entendiendo, bueno, por lo menos para mí la materialidad, el objeto más importante de todo es nuestro propio cuerpo, y hay muchas otras cosas que son objetos que son proyecciones de ese cuerpo en relación a lo que mostramos al mundo, al resto del mundo, y cómo nosotros nos movemos en el mundo. Entonces, eso es súper importante, y para finalizar, o sea, no sé, si hay colegas acá que se dedican a la docencia, porfa, incluyan estas temáticas, no en los últimos años, no como electivos, sino como desde el comienzo, o sea, desde el comienzo que sepamos que esta perspectiva queer existe y es súper importante. Ya, eso. No sé, Sí, ¿algo más? yo quiero nuevamente dar las gracias a la Dafna y a Arqueología Histórica de Santiago por la invitación que nos hizo como Museo DI. Ahí vamos a estar vinculándonos probablemente constantemente, o sea, ahí nos estamos compartiendo siempre los contenidos que vamos subiendo. Yo invito a todas, todos, todes que sigan nuestra página en Instagram. En un tiempo más va a estar arriba de un sitio web de Museo DI, si todo sale bien, si los astros se alinean y todo sale como tenemos planeado. Y que nada, reitero la invitación a todos quienes quieran formar parte de alguna de las secciones de Museo DI, nos manden un correo o nos manden un DM al Instagram para contestar el cuestionario o para, no sé, levantar algún post sobre algún objeto, si nos quieren mandar fotos, si nos quieren mandar objetos propios que tengan. Hay muchas maneras de articularse con nosotros y estaríamos muy contentas de recibir ese tipo de aportes. Eso. Bueno, nuevamente gracias a Sergio, Rolo, al Museo DI, síganlo en la red, y también quiero agradecerle a Francisca, que no la conozco, que fue la que me hizo esta observación de incluir estas temáticas, y bueno, y también a todos los espectadores, si quieren que tratemos algún tema que les parezca interesante, igual coméntenlo para ver qué podemos hacer al respecto, y seguir reiterándole a todos mis colegas, que manden colaboraciones también para mantener viva esta página, porque en el fondo esto también es autogestionado y la colaboración para mí es súper importante para seguir manteniendo Arqueología Histórica Santiago. Eso, y gracias a todos.